Nos escribe el querido Miguel Soto, vecino aquí de la colonia La Solución Somos Todos. Sí, ¿cómo se llama? La Revolución Industrial. La colonia Revolución Industrial. Dice, si convences a Germán, aquí tienes un voto. ¡Órale! Se la van a... Bueno, ven. Ahí te va, del estado de San Luis Potosí, Julieta González. El senador Germán Martínez no necesita partido político alguno para ser presidente. Tiene al pueblo para apoyarlo. Estamos con él. Espero se haga realidad, ya que es un hombre muy preparado. Ahí la otra, espéreme. De León, Guanajuato, para que no piense que todos son de Guanajuato, digo, de Michoacán. Dígale, señor Ciro, dígale por favor al señor Germán Martínez que lo apoyamos para que se postule a la candidatura presidencial Ignacio Vázquez de León, Guanajuato. Le entrego, señor. Ya tienes 3 votos. Ahí están. Dile a Marco Cortés, ya llevo 15 firmas. Como diría el difunto Vicente Fernández, si ustedes siguen aplaudiendo, yo voy a seguir cantando. Necesitamos un presidente que no sea el eje de la vertebración social, de la igualdad social, un servidor de la nación, para los que yo tengo respeto. El eje social debe ser el maestro de la escuela pública y el doctor o la enfermera de los hospitales públicos. Esos son a los que deben dejar pasar los narcos. De lo que habla el presidente, que a los servidores de la nación los dejen pasar. Y ningún trato con narcos. Yo, Ciro, veo desacertado que se diga que se quiere meter a la cárcel al presidente. Yo no metería a la cárcel a López Obrador. Yo preferiría meter medicinas a los hospitales. Yo preferiría meter participación de utilidades a los trabajadores. Yo preferiría meter los soldados a los cuarteles. Yo preferiría meter inteligencia y no ignorancia a Palacio Nacional. Por supuesto que si encuentro la rendija partidista, por supuesto que participo. No soy cobarde. Me gusta el poder para servir. Y el poder que no sirve para servir no es poder. Es poderío, es desvergonzada. Es locura, es locura. Entonces, yo insisto en que debemos apoyar generosamente a quien sea, independientemente de que sea Germán Martínez o que sea quien sea. No, no es eso el tema. El tema es el país. Y yo sé que hay mucha gente que me dice, por cierto, saluda a Ciro y a Manuel, saludos. Y a la gente. Le agradezco mucho. Yo solo voy a poner mis talentos. Como en el Evangelio, yo soy un pecador de campeonato, pero como en el Evangelio, yo no voy a guardar mis talentos, enterrarlos, yo los talentos los voy a poner al servicio de construir en este país, de no permitir que siga gobernándonos la mediocridad de Cuitláhuac en Veracruz, o de Cuauhtémoc en Morelos, o la violencia criminal en Sinaloa, en Tamaulipas, en Zacatecas o en Michoacán. Por supuesto que mis talentos no los voy a enterrar, los voy a poner generosamente en la trinchera que me corresponda. Si me corresponde la trinchera de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pues ahí la pondré. Y si te toca de sargento o de soldado, desde ahí dispararé. Eso. Y que viva Michoacán. Que de ahí, que somos inexpulsables. Y mi cuaco el alazán. Inexpulsables los michoacanos de la historia nacional. Sofía, Ciro, está caliente la mesa. Habla el presidente. ¿Cómo sientes la temperatura de la mesa? No, muy caliente. Yo ya empecé a firmar, también tengo por ahí mi colecta de firmas para el senador. Tú, lo tuyo. Dice el presidente que efectivamente, como adelantó ayer, ya hay un acuerdo con Grupo México, que ayer era el día límite para poder llegar al acuerdo. Explica el presidente que este acuerdo consiste en que la concesión que tiene Grupo México en el tramo del Istmo hacia Veracruz se va a ampliar 8 años. Ampliarles esta concesión por 8 años es lo que le da el gobierno a cambio de quedarse ellos con las vías de Coatzacoalcos a Medias Aguas, que son 120 kilómetros. Bueno, pues ya. Les dije que había un acuerdo, que había una posibilidad de un acuerdo, que se podía modificar la concesión. Eso lo dije aquí. Eso es lo que va a ocurrir. Se va a modificar la concesión. Y ya, punto. Sin tanto brinco, estando las vías tan parejas. Y anoche decía David Páramo, y con esa extensión de la concesión han de haber llegado a un cálculo de que en esos 8 años puede haber una utilidad adicional cercana a 9. ¿Qué eran? 9.500 millones de pesos, sí.
Ya, bueno, qué bueno, ¿no? Mejor el acuerdo que el pleito. Sí, por supuesto. Ya, qué bueno. Y que pague utilidades Grupo México. Y que les pague bien a los trabajadores. Y que no vaya a despedir trabajadores. Los trabajadores, salario, empleo, sindicato, salario justo, salario justo. Eso es lo que debe hablar un candidato a la presidencia y no andar hablando de tonterías, de métodos, de cómo elegimos al candidato a la presidencia. Bueno, gracias Sofía. Están llegando muchos mensajes a mi teléfono. Escribe un señor PLO. Ah, sí, es Pío López Obrador. Dice, estoy escuchando el programa y cambio mi voto. No voy con Marcelo, voy con Germán. A ver, ¿qué tal que te llegara un mensaje así? De hasta Pío la victoria, López? Pío, con la izquierda y todo. No es cierto, a ver, porque si no me van a sacar en las mentiras el miércoles, ya ven que les encanta. Hasta cuando uno se ofrece una disculpa por una imprecisión. ¿Estás en una imprecisión? Te sacan en la mañanera, pero bueno, está bien. Broma. No es cierto. Claro que no. Pero ¿cómo viste? Ahora sí, regresamos a la información. ¿Cómo viste al señor Pío ayer? Pero el otro hermano... Apoyando a Marcelo. Ese fue un buen reflejo del equipo de Claudio Sheinbaum, porque ese es un saludo del mes de febrero. Entonces del es un otro buen hermano. reflejo. No es nada fresco. Está bien que en las familias haya pluralidad, que las familias piensen distinto y no hay que satanizar ni condenar a nadie por pensar distinto como satanizan y condenan desde Morena a los que pensamos distinto. Ese es el punto. El presidente de México debe ser presidente de todas y de todos. No importa su orientación sexual, no importa su preferencia religiosa, no importa su condición económica, no importa nada. A todos los debe cuidar. Un presidente debe dolerle en el alma a un feminicida y lo debe encarcelar. Debe dolerle en el alma que lastimen a las mujeres. Un presidente debe dolerle en el alma que cachetee un criminal a un soldado mexicano, a un marino. Hoy es día de la Marina, hoy estaban festejando algo de la Marina allá en México. 1 de junio. Que lastimen a un marino, que un criminal en Tamaulipas lastime a un marino. Le debe indignar a un comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y por favor, bajo ninguna circunstancia, un presidente que desprecie a los otros poderes, que desprecie a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El poder está dividido, insisto, desde Morelos, de Juárez. Juárez fue ministro de la Corte. Debemos de hacernos cargo de que el poder en México no es de un solo dueño, no es de una sola persona. El poder en México está dividido y quien al final tiene el poder soberano, pues es las ciudadanas y los ciudadanos. Y nos lo hemos repartido en la Constitución entre el Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Ya lo debimos haber entendido esto. Ya lo debe entender el presidente de la República, que tenía un discurso distinto de reconciliación. Cuando yo lo conocí, lo saludé. Cuando yo lo vi, cuando me convocó en su casa de Tlalpan, un discurso de unidad entre todas y todos los mexicanos, y no de discordia, y no de aniquilamiento, y no de que ni le toman la llamada por teléfono a los ministros y a las ministras de la Suprema Corte de Justicia. Yo insisto, un jefe de Estado, recuperarle a la presidencia la jefatura de Estado, es decir, recuperarle el prestigio en el extranjero. Nada de que me devuelvan el penacho de Moctezuma. No, si vamos a pedir devolver, pues que nos devuelvan la mitad del territorio de los Estados Unidos. Mejor, ¿para qué anda pidiendo poquito? La verdad. Entonces, yo agradezco esas llamadas. Sí, siguen llegando. Yo voy a estar. Don Raúl Villordo González, de Querétaro. También me uno a las peticiones para que Germán Martínez se postule a la presidencia. Tiene todas las cualidades. María Leticia Gómez de Guadalajara. Ya tienes de varios estados, ¿eh? Me encanta su programa. A toda mi familia nos encantaría que Germán Martínez fuese nuestro presidente. Mucha gente confiamos en él por su honestidad. Con todo respeto, es un gran líder. Ahí le van 2 firmas más. Marco, ahí están 2 firmas más. Digo, por si hay interés. Yo sé que no llega Colima y Veracruz. Su educación, pero bueno,
Oye, nada más opinión, senador. Entonces, ¿qué tan serio hay que tomar este asunto del golpe técnico que va y viene en la mente del presidente ahora de parte Lo que dijo él, Corte? que fue el lunes. El lunes, sí, el golpe técnico. Son palabras muy fuertes y muy graves de quien las dijo. Y las condeno si las dijo el presidente, y las condeno si las dijo, lo digo en condicional, Julen Rementería. Sí. También. Sí, correcto. También las condeno. El líder de los senadores del PAN. El golpe técnico es un golpe en donde quien tiene el poder se ostenta con todo el poder y restablece el imperio. Esto fue a partir de Luis Bonaparte, allá en 1851. Hasta Carlos Marx, lo deben saber los socialistas, hizo el 18 brumario de Luis Bonaparte para identificar con toda claridad que alguien que tenía el poder se hacía del nuevo imperio, y se hizo el Napoleón III. Víctor Hugo, el famoso de Los Miserables, le llamó Napoleón el Petit. Así es que ni Juárez el Petit que nos gobierne, ni ningún golpe de Estado. Respeto a los tres poderes. Respeto al Senado de la República y a los diputados. Respeto a la Suprema Corte de Justicia y respeto al presidente. Nada de golpes de Estado. Eso dañaría al país gravemente, y a los más pobres, a los más descartables, a los más desfavorecidos los dañaría lo más. Porque lo que tiene un pobre para defenderse es un juez, es la ley. Hijo, a veces. Esa es la verdad. Sí, a veces, claro, pero es lo único que tiene. Entonces, condeno estas expresiones tan graves. Golpe de Estado técnico, dijo el presidente, y que se le barrió y que no sé qué, que aclara la siguiente. Pero también, si lo dijo la oposición, estoy absolutamente en contra. ¿Cómo estoy en contra de que se proponga a la cárcel como un método de campaña? Nada de proponer meter a López Obrador a la cárcel. Prefiero meter a los niños con cáncer a los hospitales. Sin duda lo haría. Con medicinas. Con medicinas. Nada de que un instituto como el de Dinamarca. No, tenemos el Instituto Mexicano del Seguro Social para hacerlo grande, para hacerlo enorme, para meterle dinero. Entonces, salud como en Dinamarca, no. Salud como en México, con dinero, con médicos mexicanos. Medicinas. Los grandes hospitales privados de este con país. citas a 2 semanas, con cirugías programadas que se cumplan las fechas. Los grandes hospitales privados de este país, exitosos y que son muy buenos, y que yo felicito a la gente que ahí trabaja y que no condeno a los que van y se atienden ahí, se han hecho con experiencia IMSS. Muchos de los médicos se hicieron en el IMSS y se fueron a los grandes hospitales privados. Entonces, ¿por qué no podemos hacer eso? Por supuesto que se puede. Un sistema de medicina, no como en Dinamarca. Algo podrido huele en el INSABI, como algo podrido olía en Dinamarca, diría Shakespeare. Entonces, yo quiero un Instituto Mexicano del Seguro Social que universalice, que del tamaño de la puerta que tienen los hospitales privados sea la misma para los más descartables, sea la misma para el dolor humano de los mexicanos. Y si no le duele al presidente las filas en el ISSSTE, en el IMSS, en los servicios de salud locales, pues es que le falta humanidad. Y esa sería la primera condición que yo le pido al que vaya a ser presidenta o presidenta de este país. Humanidad, que le duela el dolor que provoca la delincuencia, que provoca la falta de medicina. Que le duela a esa señora de 60 y tantos, 65 años que necesita operarse, necesita una prótesis en una rodilla porque ya no puede caminar, y que le programan su cita para dentro de 8 meses. Y mientras, que se cure con diclofenaco, que aguante con Tylenol, que por cierto ella tiene que comprar. Sí. Eso es lo que se pide. En fin, ¿algo más, senador? Que nos platicó, pues hace muy poco Sofía tuvo una causa, se dejó crecer el pelo, hizo una colecta de cabello, y ese dinero, cáncer. Exactamente, finalmente acordaron con esta organización de Jalisco, pues que ese dinero que se recolectara se diera para una señora a la que habíamos ayudado. Esa señora murió ayer. Ahora nos platica Sofía sobre eso, y vamos a recordar esa historia de una señora que peleaba por medicamentos por cáncer. Gracias, Germán. Al contrario, Ciro, buen día. Gracias a Germán. Señor senador, buen día. 8:56, hacemos una pausa, volvemos.